En esta presentación vamos a ver el tema de los compuestos orgánicos. La química orgánica es la rama de la química que se encarga de los compuestos del carbono. Entonces, esos son los compuestos orgánicos, todo lo que está relacionado con los compuestos del carbono. Los compuestos orgánicos, además del carbono, presentan otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y los halógenos. Entonces, veamos. Los compuestos orgánicos se dividen en, por un lado, hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Entonces, como su palabra está dividida, entonces son compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno. Entonces, esos son los hidrocarburos, que comúnmente los conocemos o conocemos como el petróleo. El petróleo tiene compuestos de carbono y de hidrógeno. También existen otros compuestos orgánicos que contienen átomos distintos del carbono, como los que mencionamos, oxígeno, nitrógeno, fósforo y los halógenos. Entonces vamos a empezar por los hidrocarburos. Los hidrocarburos se dividen en dos, hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Y los hidrocarburos alifáticos entonces se subdividen en tres principales, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos o hidrocarburos saturados, que ya vamos a ver por qué son saturados, son hidrocarburos con átomos de carbono e hidrógeno y forman enlaces sencillos entre dos átomos de carbono. Entonces, nosotros ya en los temas anteriores vimos que eran los enlaces, entonces ya sabemos que es un enlace sencillo. Los alcanos forman o tienen solo entre sus carbonos enlaces sencillos. Entonces aquí como observamos, tanto entre carbono y carbono como entre carbono e hidrógeno. Entonces, esos son los alcanos que solo tienen enlaces sencillos. Aquí tenemos la fórmula molecular. C sub N, o sea, el número de carbonos, hidrógeno 2N más 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cadena de dos carbonos, entonces, ¿cuántos hidrógenos va a tener ese compuesto? Entonces, si son dos carbonos, entonces esta N reemplaza el número 2. 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces, una cadena de dos carbonos va a tener 6 hidrógenos. Entonces, veamos cómo quedaría ese compuesto. Entonces, sería 1, 2, ¿y cuántos hidrógenos? 6 hidrógenos. Entonces, aquí tendría un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno, 3. Y 3 de este hidrógeno serían 6. Entonces, esta es la fórmula molecular de los alcanos. Y esta que escribí se le llama la fórmula o la forma estructural de cómo quedaría un alcano. Los hidrógenos, este enlace significa que tiene un hidrógeno. No es necesario escribir los hidrógenos, pero se puede aquí escribir en cada enlace el hidrógeno. Dice, la terminación sistemática de los alcanos es ano. La terminación indica que es un compuesto saturado y por lo tanto no tiene enlaces múltiples en su estructura. Entonces, ¿por qué se dice que es un hidrocarburo saturado? Porque en todos sus enlaces, todos los enlaces, aquí como vemos, tiene hidrógeno. Entonces, solo forma aquí un enlace sencillo y el resto
son hidrógenos. Todos estos son hidrógenos. Por lo tanto, se llaman hidrocarburos saturados. Ahora veremos los alquenos. Entonces, los alquenos son hidrocarburos insaturados. Los alquenos son hidrocarburos con átomos de carbono e hidrógeno y tienen uno o más enlaces dobles entre dos átomos de carbono en su molécula. Entonces, aquí está la diferencia. Recordemos, los alcanos tienen solo enlaces sencillos, ahora los alquenos tienen enlaces dobles. La fórmula molecular CnH2n. Entonces, si un compuesto tiene dos carbonos en los alquenos, ¿cuántos hidrógenos va a tener? 2 por 2, 4. Esta fórmula molecular solo aplica cuando se tiene un solo enlace doble en la cadena. Entonces, veamos aquí la estructura, ¿cómo sería? Entonces, tengo carbono, carbono, y aquí observamos el doble enlace. Y como nos mostró, nos indicó la fórmula molecular, tendrá 4 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. Y el carbono entonces tiene los 4 enlaces, los dobles, y 3 y 4 con el hidrógeno. ¿Por qué se llaman hidrocarburos insaturados? Porque ya no tienen, o sea, ya los enlaces todos no son con hidrógeno, porque al realizarse aquí el doble enlace, entonces solo va a tener por cada carbono 2 hidrógenos. Entonces, por eso son insaturados. La terminación sistemática de los alquenos es eno. Más adelante vamos a mirar la nomenclatura de los alcanos, los alquenos y los alquinos. La terminación indica que es un compuesto insaturado. Al aumentar la insaturación disminuye el número de hidrógenos. Por eso les decía, ya no vamos a tener 3, sino 2 hidrógenos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados. Los alquinos son hidrocarburos con átomos de carbono e hidrógeno y tienen uno o más enlaces triples. Entonces, eso es lo que identifica un alquino. Cuando entre sus enlaces carbono-carbono se encuentra un enlace triple, uno o más enlaces entre los átomos de carbono. Entonces, la fórmula molecular CnH2n-2. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí dos carbonos, entonces vamos a ver con cuántos hidrógenos quedaría este alquino. Esta N representa el número de carbono, entonces 2 por 2, 4 menos 2, 2. La fórmula molecular del alquino que tiene dos carbonos nos indica que tendría 2 hidrógenos. Entonces veámoslo acá, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un carbono, triple enlace, carbono. Entonces, ¿cuántos enlaces nos haría falta? Nos haría falta un enlace. Recordemos que un compuesto siempre tiene 4 enlaces o forma 4 enlaces. En los alquinos ya hay 3, aquí me faltaría uno. ¿Con quién forma entonces ese enlace? Con un hidrógeno. Y por este lado también entonces forma un enlace con un hidrógeno. Entonces en total tengo 2 carbonos y 2 hidrógenos, como nos lo indica la fórmula molecular. Entonces, esta es la fórmula estructural. También existe otra forma de escribir los carbonos que la van a poder encontrar, que es de esta manera. Esto me indica un compuesto con 3 carbonos. Cada punta me indica un carbono. Aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono y aquí hay otro carbono. Entonces, si seguimos acá, entonces podemos decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Cada punta me indica un carbono. Entonces, vamos a encontrar estructuras escritas o de la fórmula molecular o de las estructuras de esta manera o de esta manera.
Dice, la terminación sistemática de los alquinos es ino. Y la terminación indica que es un compuesto insaturado. Entonces, como dijimos, este solo tiene un hidrógeno, este carbono, y este también tiene solo uno. Recordemos, los alcanos tienen 3, los alquenos tienen 2 y los alquinos tienen solamente 1. Entonces, con esto finalizamos la primera parte del tema relacionado con los compuestos orgánicos.